¿Cómo están? Saludándoles una vez más para poder continuar con nuestro estudio que estamos tratando el libro del Apocalipsis. Gracias a nuestro Dios por permitirnos nuevamente tener este tiempo, esta oportunidad de poder estudiar la palabra que Él nos proveyó, por su fidelidad, por todo este tiempo que Él ha sido fiel y continuará siendo fiel. Gracias a nuestro Señor siempre por darnos la oportunidad de tener la libertad de abrir su palabra, de no tener impedimento de poder hacerla, aunque estemos pasando en nuestras casas, pero lo importante es que tenemos la libertad en Cristo para poder cumplir su propósito, cumplir su voluntad. Y ahora para empezar con lo que trataremos en este video, resumamos como siempre lo hacemos lo que estamos llevando. La semana pasada dimos una pequeña introducción a lo que es el capítulo 6 de Apocalipsis, que es cuando empiezan los episodios conocidos como la tribulación o la gran tribulación. Pero en sí, todo este tiempo es a partir de que Jesús eh, lleve a su iglesia, a partir del acontecimiento que se lo conoce como el arrebatamiento o el rapto. Allí, y después de suceder esto, es cuando en el capítulo 6, posteriormente también a la adoración celestial de los capítulos 4 y 5, empieza a derramarse la ira de Dios sobre la humanidad que ha quedado acá. Es decir, aquellas personas que negaron a Jesús en su vida, que no la recibieron en su corazón, aquellas personas que decidieron, quizás también en otro aspecto, vivir una vida pseudo cristiana, una vida que aparentemente era religiosidad, era un compromiso pasajero, pero no fue un compromiso eterno. Esas personas se quedarán y a partir del capítulo 6 que estamos empezando a ver, se entenderá lo que es este periodo de 7 años que será la tribulación. Periodo en el cual regirá, como les mencioné, regirá la sanción, regirá la justicia de Dios de aquellas personas que se hayan quedado aquí y también regirá la presencia del anticristo y Satanás en los segundos, en la segunda mitad de este periodo de la tribulación. Habíamos hecho algunas o resuelto algunas inquietudes en cuanto a este periodo de 7 años acerca de por qué, para qué se da, quiénes pasarán, a qué se debe, cuándo sucederá. Eso ya lo aclaramos en el capítulo anterior y ahora sí nos vamos a adentrar ya de lleno en este capítulo 6 para que podamos nosotros describir un poco más este proceso y entender un poco más qué significa cada cosa. Pero para empezar, quiero cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Permítenos comprender tu palabra y que tu Santo Espíritu nos hable en este momento, Señor. Te honramos y quedamos en tu presencia, en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos en el capítulo 6. Aquí empieza este proceso de juzgamiento, pero si nos regresamos al capítulo 4 y 5, vamos a acordarnos de algo que vimos. Decía el 4 que se empezó a adorar y se mostró un rollo en la mano del Padre. En el capítulo 5 nos dice que no había nadie de desatar o de abrir ese rollo que tenía 7 sellos. Jesús asoma en la escena como el cordero inmolado y él dice, o más bien antes de decir algo, él simplemente fue, tomó de la mano del Padre el rollo y empezó el inicio de develar este misterio. ¿Qué son esos 7 sellos? Son 7 sanciones o juzgamientos a aquellas personas que estarán acá. E insisto, no será demostración de maldad de Dios, sino lo contrario, será la demostración de la justicia de Dios, porque lo estábamos viendo en estos videos, la gente ha tenido suficiente oportunidad como para reconocer a Jesús en su corazón. Ahora, cada, eh, cada sello es muy diferente, pero los 4 primeros son los más distintos a los siguientes. Son representados por un caballo, que cada caballo tiene un color y cada caballo tiene un juicio que viene a partir de que entre en escena ese jinete con su caballo.
Muchas veces quizás hayamos escuchado los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Muchas veces quizás hasta en películas, hasta en animaciones, en diferentes lugares se menciona esto. Se los tiene a veces como una burla, como una mofa, pero estos cuatro jinetes, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, en realidad son hechos reales que sucederán luego de que la iglesia sea llevada. Es como que estuviéramos leyendo ahorita un periódico, un diario del futuro, en otras palabras. Como que la palabra de Dios que nosotros abrimos en el Apocalipsis es un diario de muchos miles o cientos o varios años más adelante, en donde se está relatando las noticias que aún no han pasado. Es por esto que, como hago insistencia en estos videos, si nosotros en realidad queremos entender, conocer, reconocer esa profecía bíblica, tenemos que acudir a la palabra de Dios. La profecía no está en otro lado, no está en la voz de nadie, no está en la voz de una persona, está en la misma palabra de Dios. Y en realidad, cualquier hijo de Dios que lea el Apocalipsis lo tiene que leer precisamente con una idea o con una mirada de esperanza, de decir, estoy tranquilo, estoy seguro en los brazos del Padre. Ahora sí, adentrémonos al capítulo 6 de Apocalipsis. Miremos el primer sello. Capítulo 6, empecemos primero viendo desde el versículo 1. Antes de llegar al primer sello, dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trompeta, ven y mira. ¿Cuál es la primera característica que notamos aquí en el primer versículo? ¿Quién da la autoridad para que se abran esos sellos? Es el mismo Señor Jesús. Porque dice Juan que él miró cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Es Jesús. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó decir a uno de los seres vivientes, como con voz de trueno, ven y mira, es decir, como que iba a presenciar algo público, que en realidad lo será. Ahora, si notamos esta parte, ¿no? en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 6, recordemos lo que habíamos visto cuando tratábamos de por qué son 7 sellos. Los 7 sellos representaban un título de propiedad o representaban una herencia. Y aquí precisamente se está abriendo un título de propiedad a la autoridad de Jesús al ser Él el único digno de abrir sus sellos, y se abre en realidad una herencia para aquellos que no tuvieron a Cristo en su corazón también. Una herencia de castigo y una herencia de juzgamiento. Miremos cuál es el primer sello. Versículo 2. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí hay que destacar algo. Muchos quizás piensan o enseñan o se han quedado con la idea de que porque es un caballo blanco es Jesús desde el primer sello. Pero es todo lo contrario. No es el Señor Jesús. Porque primero hay que notar de que a partir de este primer sello se está abriendo un periodo de juzgamiento y un periodo que será en la tierra. Recordemos que el Señor Jesús estaba en el capítulo 5 recibiendo la adoración en el cielo. Él no tiene por qué estar acá en la tierra, porque aquí ya Jesús salió con la iglesia al cielo y está celebrando allí en el cielo con su pueblo. Acá en la tierra se presenta otro episodio, pero ¿quién es este personaje del caballo blanco? No es otro sino el anticristo, aquel personaje que traerá una aparente paz, una aparente tranquilidad a ese tiempo, y en esos 3,5 años primero de tribulación, Él traerá la paz a todo el mundo y a todos los que estén alrededor de Él. Ya lo iremos poco a poco desgajando esto, entendiéndolo un poco más en los posteriores capítulos, pero aquí lo vamos a ver en una fase preliminar, cómo el anticristo actúa y por qué este primer jinete no es Jesús a pesar de un caballo blanco. Vamos a encontrar diferencias entre Jesús, el jinete del caballo blanco del capítulo 19, y este jinete del capítulo 6, que tiene también un caballo blanco. Comparemos con el capítulo 19. Voy a leer nuevamente el versículo 2 del capítulo 6. Dice,
Primera característica, dice, miré aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Capítulo 19 dice, vamos a leer desde el versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La descripción es muy clara en el capítulo 19 y es muy diferente de la del capítulo 6. ¿Por qué? Regresemos al capítulo 6 en el primer sello. A pesar de salir de un mismo caballo blanco, ¿qué más le dice aquí? El que lo montaba, dice. No le titula o no le da ningún nombre, sino simplemente Juan le escribe y dice el que lo montaba. En cambio, en el capítulo 19, versículo 13, dice que el que estaba, perdón, empecemos desde el 11, dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y abajo dice que el nombre de él es el Verbo de Dios, es decir, Jesús mismo. Ahí empieza la diferencia entre el un jinete y el otro jinete. ¿Cuál es la otra diferencia? Sigamos viendo nuevamente el 6.2. Dice que el que lo montaba tenía un arco. A ver, ¿qué quiere decir esto del arco? El arco es un instrumento, un arma para ser más exactos, con el cual iban a la guerra. Pero notemos que el arco no tenía flechas aquí en este episodio. Era un arco sin flechas. ¿Por qué? Porque el anticristo se presentará al principio de la tribulación como un hombre de paz. Me recuerda, o más que recordar, me lleva quizás esta escena del anticristo a lo que sucedió en el final de la década de los 30 con Adolfo Hitler. Él cuando ya empezaba su carrera armamentística, cuando ya quería tener la posesión de Europa y cuando estaba ya con sus ideas de expansionismo, él empezó a invadir a Europa. Y el primer ministro de ese tiempo, británico, Chamberlain, él fue a reunirse con Hitler para hacer la paz, para que no ataquen a Gran Bretaña. Le costó mucho, pero firmó un documento con Hitler. Cuando regresó a su país, a Inglaterra, lo recibieron, pero con todos los honores. Esa paz duró apenas 2 años, porque él, Hitler, a partir de ese documento firmado, 2 años después, invadió a Inglaterra, Gran Bretaña, casi la aniquila. Casi me recuerda esto a Hitler, porque el anticristo en un principio firmará un armisticio, un convenio de paz. Tratará de que las naciones estén en paz, porque después del episodio grandísimo del arrebatamiento, cuando millones de personas desaparezcan, cuando millones de cristianos, de creyentes en realidad, hayan dejado esta tierra de la nada, ¿sí? Se sucederán muchos inconvenientes aquí en la tierra. La gente empezará a desesperarse. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y vendrá este hombre y dirá, yo tengo la respuesta. Les traigo la paz y firmará, según veremos más adelante, inclusive paz hasta con los mismos judíos y palestinos, y él tomará posesión del trono de David. Pero llegará así como fue Hitler. En una mano la pluma para firmar la paz, pero en la otra mano su arma. Para en el segundo periodo de la tribulación, la gran tribulación, desencadenar la furia contra quienes no se pongan su marca. Entonces, esto sucede, miren, llega con un arco que estaba sin sus flechas. Y eso demuestra que él aparentemente tenía poder, autoridad, pero un poder y autoridad pacífico. Ahora, ¿qué pasa con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Dice que
El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero en el versículo 11 del capítulo 19. Y dice, y con justicia juzga y pelea. Es muy diferente, aquí habla de justicia. Y volvamos al capítulo 6. Dice acá además, ¿no? En el versículo 2. Tenía un arco y le fue dada una corona. Claro, porque el anticristo lo que más querrá hacer siempre, y por eso es el anticristo, lo que más querrá hacer es parecerse a Jesús, parecerse a Cristo. Tratar de emular la obra salvífica de amor, de gracia del Señor Jesús. Él dice que se presentará con un arco, aunque desarmado, pero se presentará. Y dice también acá en el versículo 1 que a él se le fue dada una corona. Esta palabra corona que está aquí significa en el original aquellas coronas de laureles que les ponían en la cabeza a los ganadores de las competencias. Es decir, era algo pasajero. Y notemos aquí un verbo importante, ¿no? Dice, y le fue dada una corona. Es decir, esa corona no le pertenecía a él, sino que en ese instante, por la autoridad del mismo Dios, por la voluntad permisiva de nuestro Dios, Él recibe por un tiempo esa autoridad y esa corona, una corona que así como el olivo, así como cualquier planta, en un ratito se muere, se seca y se acabó. Es un proceso que es autorizado por Dios mismo. Así que no es que viene el anticristo, tiene una corona y es por él, no es así, sino es por la misma autoridad de Dios. Pero ahora notemos el caballo blanco del capítulo 19. Miren cómo le describe, dice el versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza, diferencia, ¿no? Muchas diademas. Estas diademas simbolizan coronas permanentes o simboliza una corona permanente, así como la tiene el Señor Jesús, esa corona de divinidad, de autoridad, no por un tiempo, sino por siempre, porque aquí la diferencia está en que Satanás, o el anticristo en este caso, él recibió la autoridad y esa corona para gobernar durante 7 años nada más. En cambio, el Señor Jesús tiene la corona y tiene la autoridad para gobernar perpetuamente. Esa es la gran diferencia entre un jinete y el otro. Y al final del versículo 2 del capítulo 6 dice, después de la corona dice, salió venciendo y para vencer. Es la gran diferencia. Porque Jesús no está venciendo, Jesús ya venció. Jesús no está para vencer, Jesús ya venció. En la cruz del Calvario él ya derrotó por completo a Satanás. Él ya obtuvo la autoridad allí y por eso dijo que toda potestad él la tiene sobre el cielo y sobre la tierra. No hay más que hacer. El Señor Jesús no es que está esperando que alguien le ponga una corona, o no es que está esperando que alguien le dé la autoridad, o recién está esperando vencer. No es así. El Señor Jesús ya venció, ha vencido y vencerá eternamente. Y el Señor Jesús tiene una corona perpetua, una corona que es eterna. Es decir, volvamos acá nuevamente, este jinete del primer caballo, del caballo blanco, es el anticristo. Aquel personaje que vendrá en el periodo de la tribulación y aquel personaje que querrá tomar el lugar de Jesús, recibirá tributo por un tiempo porque fue aprobado por nuestro mismo Dios que esto suceda. Posteriormente a esto él será vencido. Con el primer sello empieza lo que es el último proceso, llamémoslo así, el último proceso de engaño en cuanto a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo esto, y de algo que tratamos la semana anterior, que el mismo Jesús lo dijo en Mateo 24, que vendrán falsos cristos, falsos en su nombre, y engañarán a muchos, hoy estamos viviendo eso. Todo el mundo ahora se dice ser pastor o evangelista o predicador, y con tal de tener una Biblia delante y saberse los 2 que 3 versículos, ya piensan que eso es todo. Pero hay que comprender de que no todo, como dijo el Señor Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo él, entrará en el reino de los cielos. Y eso es de que tener clarísimo, hay que saber discernir. Y el anticristo será el último falso profeta. El último, y con él se llegará al clímax del engaño, porque atrás del anticristo irán millones de personas. Millones. Estamos claros con el primer sello. Iremos al segundo sello, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros
y le dio una gran espada. Segundo sello, ¿qué representa? El fin de la paz. Hace un rato hablamos de que el anticristo en el primer periodo de la tribulación iba a traer paz. Pero fue por un tiempo, así como les ponía ese ejemplo de Hitler, que apenas le duró a Hitler 2 años la paz. Lo mismo sucede acá. El anticristo en un principio, cuando hay esa convulsión por el arrebatamiento, por el rapto de la iglesia, él hace la paz con todo el mundo y tranquiliza a la humanidad que se haya quedado acá en ese tiempo. Pero luego él cambia el parecer y termina la paz. Estamos viendo aquí qué sucede. Lo que el Señor Jesús ya lo dijo. Vendrán guerras y rumores de guerras, dijo él. Y acá dice, ¿no? Cuando se abrió el segundo sello, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Pero notemos algo más en el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, es decir, un color rojo, que representa la sangre. Un caballo bermejo, y al que lo montaba, esto es interesante, ¿no? Dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Le fue dado poder. Nuevamente repetimos como lo que sucedió con el anticristo en el versículo anterior. Le fue dado el poder. Este segundo jinete de este segundo caballo no tenía el poder en sí mismo, sino que bajo la autoridad de Dios, él tuvo el poder para quitar la paz a la humanidad. Y además dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, de que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo jinete quita la paz de la tierra, pero también es por la autoridad de Dios. Miremos el tercer sello, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer sello, caballo negro. Aquí estamos hablando de hambre. Este tercer jinete viene nuevamente, como repetimos en los versículos anteriores, aquí también dice, ¿no? Una voz que oí del cielo, versículo 6, de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Otra vez también le da la autoridad, pero ¿qué significa esto de las 2 libras de trigo por un denario? Y 6 libras de cebada por un denario. Las 2 libras de trigo simbolizaban el alimento diario de una persona en ese tiempo. No sé, pongamos un ejemplo de hoy. Si hoy comemos un arroz con huevo a diario, digamos que en ese tiempo de la tribulación un arroz con huevo se pondrá, que el denario simbolizaba el sueldo diario de un jornalero, de un empleado. Entonces saquemos cuentas de un sueldo básico, está en $40 por $30, por 30 días. Digamos que nos sale a $12, un ejemplo, ¿no? Es como que un arroz con huevo se nos ponga a $12, o sea, full caro en realidad, porque ni un almuerzo con sopa y todo sale eso. Pero lo que da a entender acá es que el hambre se dará por la falta de suministro en primer lugar, y se dará por la carestía en cuanto al gasto que habrá. Si hablamos de 2 libras de trigo por un denario, es decir, un plato de comida que cueste el sueldo de un empleado diario, es mucho dinero. Y se empezarán, como es normal en cualquier crisis, a la gente empezar a desesperarse, porque si es que el padre de familia tiene unos 3 4 hijos, llega a su casa y dice, me alcanzó para comprar solamente unos 4 panes, y son en la casa 6 personas, 5 personas. Me alcanzó para unos 4 3 panes porque no me alcanza para más. Empezará la gente a desesperarse, empezará el hambre a desesperar a las personas. Pero ¿qué más dice acá? Versículo 6 dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahora notemos aquí la diferencia. ¿Por qué habla primero de 2 libras de trigo y luego habla de 6 libras de cebada? Porque la gente, al no alcanzarle el trigo, que era lo que ellos comían a diario, el trigo les servía para su alimentación, entonces acudirán a comprar la cebada. ¿Y qué era la cebada? Para ellos era el alimento de los animales. Es como que ahora digo, chúticas, no me va a alcanzar a mí para comprar para el arroz, entonces me compraré un Procan y le daré a mi hijo Procan. Algo así, aunque la comida de perros es carísima, pero igual, es un ejemplo que les pongo.
Entonces la gente irá a comprar, miren, casi 3 veces más, dice, porque si el trigo estaba a 2 libras, 2 libras costaba un denario, la cebada le salía por 6 libras del mismo precio. Entonces ellos para comprar 3 veces más del alimento acudirán a comprar y consumir la comida que era para los animales. Porque la desesperación, insisto, les llevará a eso. Y preferible comer aunque sea algo que los animales coman a que me muera de hambre o se mueran de hambre mis hijos y mi familia. Pero aquí se presenta también una desigualdad social tal y cual pasa en cualquier época y momento. Dice al final del versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué simboliza esto? El aceite y el vino eran ingredientes que estaban en las mesas y en las comidas y en las cocinas de aquellos que tenían dinero. El aceite de oliva no se encontraba en un hogar de una familia humilde o pobre. El vino mucho menos. Tendría que gastar mucho una persona humilde para poder adquirir el vino o el aceite de cebada, el aceite de oliva. Entonces, en otras palabras, acá los de dinero no les va a afectar. Ellos van a seguir consumiendo y van a seguir viviendo y se abrirá un hueco profundo allí, más profundo todavía del que hay, de desigualdad social. Los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres continuarán siendo más pobres. Y si nosotros hoy pensamos que hoy estamos viviendo esto, pues, repito, no tendrá comparación lo que será la tribulación con lo que hoy nosotros estamos pasando. Cualquier enfermedad, plaga que pasemos en nuestro tiempo, cualquier hambruna, cualquier falta de trabajo, cualquier circunstancia que hoy vivamos en esta época, en realidad no tendrá comparación con lo que será el tiempo de la tribulación. Porque acá estamos hablando de que será a nivel global sin excepción. Y claro, pueden decirme, todo tiempo ha habido guerra, porque si decimos que vendrá guerras, vendrá hambre, todo tiempo ha habido guerra, ha habido hambre, y etcétera. Eso es cierto, pero acá repito, es un proceso que será no por un tiempito corto, sino será por 7 años enteros. Miremos el cuarto jinete, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte. Y el Hades le seguían, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué es o quién o qué representa el cuarto sello? Dice que el caballo tenía un color amarillo. La palabra amarillo aquí en la traducción original viene de una palabra que suena como clorox, que nos suena a lo que hoy conocemos como cloro, que en ese tiempo el cloro era de un color medio verde pálido, que se lo utilizaba en cierto aspecto para limpiar o para los muertos, y era el color que tenían los muertos según la tradición de ellos. Entonces, este caballo representa la muerte. Ya vimos a los falsos cristos, ya estamos viendo en el segundo sello la falta de paz, en el tercer sello estamos viendo el hambre y ahora en el cuarto sello, desembocando en de todo lo anterior, estamos viendo la muerte. Pero, ¿cuál es la característica de este cuarto jinete? Démonos cuenta de que es el único jinete que se lo llama por un nombre. Versículo 8 dice, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Es el nombre de este jinete, es el único que tiene nombre. Y dice que hacía y el Hades le seguía. Es decir, el lugar donde están los muertos estaba atrás de él. Porque es como esa imagen de la muerte que nosotros conocemos, de aquel espíritu de negro entero con una bata entera y con una hoz que está en su mano. Y es como que va la muerte cosechando y lo va echando al Hades, es decir, al lugar de los muertos. Dice ahí en el siguiente parte del versículo, le fue dada potestad. Nuevamente repetimos esta frase. Ni la misma muerte tiene la autoridad de actuar solo, ni la misma muerte, sino que la misma muerte también tiene la autoridad que proviene de Dios, porque dice acá el versículo que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad, fieras de la tierra. Pero es interesante, ¿no? Dice que le fue dado potestad para matar con espada. ¿Sí? Pero dice, sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, es mucha gente en realidad. Por eso les decía hace un rato, si pensamos que los acontecimientos de hoy son exagerados y que ha habido tantos muertos por este virus y,
Y no nos imaginaremos qué pasará en ese tiempo, será muchísimo, porque es de la cuarta parte de la tierra. Más o menos hoy habrá 7.000 millones de personas, un poco más. Hablamos de la cuarta parte de la tierra, estamos sacando un promedio de un 1.500, 1.700 millones de personas, que es muchísimo. Es muchísima gente muerta. Entonces, repito, o sea, no tiene comparación el tiempo de la tribulación con lo que nosotros vivimos hoy. No tiene comparación. Por eso, en realidad, hay que tener claro lo que nosotros somos y hacemos ahora, para no estar pasando ese tiempo. Ahora, aquí cita en el mismo versículo 4 tipos de muerte que tendrán. Dice que habrá muerte al final del versículo, serán muertos con hambre, con mortandad, perdón, para matar con espada, con hambre, mortandad y con fieras de la tierra. 4 tipos de muerte: con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora hay un versículo interesante en el Antiguo Testamento que está en Ezequiel capítulo 14 y que el profeta relata algo de lo que será acá y aclara un poquito más del versículo. Ezequiel capítulo 14 versículo 21. Miremos este versículo que es demasiado interesante. Ezequiel 14, 21 dice así: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, dice: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Aquí habla en cambio de espada, hambre, fieras y pestilencia. Es lo mismo, pero en una palabra la aclara un poco más. Porque aquí, si nosotros vemos en el versículo 8 de Apocalipsis 6, nos dice primero para matar con espada, es decir, asesinatos, no hay otra cosa más. La gente se empezará por la desesperación a matarse entre ellas. Segundo, dice con hambre. Obviamente estamos viéndolo, eso que habrá mucha hambre en ese tiempo y la gente morirá de hambre. Si ahora, en nuestro tiempo, todavía con más comodidades, em, la gente muere constantemente de hambre. Con mortandad, aquí es lo que aclara un poco Ezequiel, ¿no? Pestilencia. La mortandad será esa pestilencia, es decir, em, esos virus, esas enfermedades, esas plagas que vendrán sobre la humanidad en ese tiempo. Y por último dice, con las fieras de la tierra. Em, que quizás no necesariamente puedan ser que entren leones y maten a las personas, sino podrán ser muchas otras circunstancias. Pero en realidad lo que estamos viendo acá es la sanción de Dios hacia el hombre pecador. Ahora siempre viene esa pregunta: ¿y por qué a la iglesia no pasará esto? Por una simple razón: porque Jesús ya murió en la cruz por la iglesia, por las personas que la hayan recibido. Y por eso Jesús claramente lo dijo, que la iglesia estará parte de esto. Pero se me viene a la mente un versículo muy interesante de Segunda de Tesalonicenses, perdón, Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Quiero que miremos este versículo. Y aquí me gusta mucho lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo del capítulo 5. Él habla justamente esto de la segunda venida del Señor y del arrebatamiento. Y luego cuando salta del capítulo 5 dice que cuando digan paz, dice, vendrá todo lo contrario. Pero en el versículo 9 dice no, porque no nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, porque no nos ha llevado Dios a pasar ese tiempo de la ira de Él, sino lo contrario, nos ha salvado por amor de Jesús. Entonces, hay que tener clarísimo esto. Pero, en resumen acá de los 4 jinetes del Apocalipsis, de los 4 primeros sellos del capítulo 6 del Apocalipsis, está en que eh, si uno quiere en realidad no pasar esos tormentos, porque si ahora imaginémonos que aún está la presencia del Espíritu Santo, aún está la comunión del Padre, de Jesús con nosotros, eh, pasa lo que pasa. Imaginémonos allá en esos 7 años, sin haber la presencia de Dios allí, sin haber iglesia, sin haber nada. Imaginémonos lo catastrófico y caótico que ha de ser. Entonces, si hoy nosotros queremos evitar esto, el único medio para hacerlo es Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay que acudir a ese camino, hay que acudir a esa verdad, hay que acudir a esa vida, porque Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto que estamos nosotros viendo es real, o más bien será real. Y para evitar pasarlo, para evitar sufrir estas catástrofes tan tremendas, es hoy el tiempo. Hay que hacerlo y reconocerle a Jesús en nuestro corazón. Que no llegue el momento en que nos fuimos de este mundo, no tuvimos a Jesús en nuestra vida y tendremos que pasar todo eso. Lo importante es que ahora el Señor nos ha provisto de su palabra y nos ha provisto de medios necesarios,
justos y correctos para poder reconocerle. Así que enfrentémonos a la verdad y reconozcamos quién es Jesús. Pero continuemos nosotros estudiando la palabra de Dios, continuemos nosotros eh, aplicando lo que leemos y vivámoslo. Que el Señor se agrada de quienes en realidad le buscan de corazón. Continuemos comprendiendo con sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo su palabra y que el Señor nos continúe guiando en el caminar nuestro. Que cada día que pase seamos más sabios, más humildes, más determinados a buscar su presencia y que cada cosa que nosotros emprendamos sea únicamente bajo su voluntad. Si el Señor lo permite, la próxima semana igual continuaremos y trataremos de ver, analizar y estudiar los siguientes sellos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo próximamente.